Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la finalidad o el propósito del dolor. ¿Para qué sirve el dolor en nuestras vidas y en nuestros espíritus, más precisamente, ¿no? Recuerden que todo lo que les comparto es con base al Tercer Testamento o Libro de la Vida Verdadera. A quien lo guste leer a profundidad, están los tomos en Google, son gratuitos. Y en físico también se venden, me parece que cuestan 50 pesos cada tomo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de la finalidad del dolor, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro amado Padre a través del Tercer Testamento. Es cierto que cada dolor, que cada sufrimiento renueva el corazón, estremece el espíritu y lo limpia de sus manchas, dándole ocasión de crecer y elevarse. ¿Cuánto bien hace el dolor en el espíritu cuando ese cáliz es bebido con amor y paciencia? Aquí me voy a detener un poco para recalcar esto. Estremece el espíritu y lo limpia de sus manchas. Como siempre les he contado de cómo se mancha el espíritu o cómo a través del cuerpo lo que hace la materia va reflejándose en el espíritu y se va manchando, que son obras incorrectas, en pensamientos insanos, en las bajas pasiones, en la lujuria, en la envidia, en la codicia, en la ambición, en todos estos que le llamamos pecados, ¿no? Entonces, así es como se va manchando nuestro espíritu. Y dice, el dolor sirve para limpiarlo de sus manchas. Una de las finalidades del dolor, a través de una enfermedad, de un engaño, de una pérdida de un ser querido, todo lo que cause dolor, sufrimiento, sirve para purificar o desmanchar el espíritu. Recordando que para Dios siempre va a ser lo más importante y primordial salvar al espíritu, no a la materia, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuánto bien hace el dolor en el espíritu? Sí, hace bien, pero cuando tú lo tomas con amor, cuando tú eres paciente y sabes, eres consciente de que ese dolor te está ayudando. ¿A qué? A que tu espíritu se eleve, a que tu espíritu evolucione, a que tu espíritu crezca en el amor, en el perdón, en la sabiduría, que lo dejes elevarse, que lo dejes ser el mismo. Entonces nos sigue diciendo, largo ha sido el camino de pruebas para vuestro espíritu. Sois a semejanza de los árboles milenarios que sueltan sus hojas secas al contacto de los vientos que les azotan y los desnudan, para después cubrirse de nuevas hojas. Así cumple el árbol la voluntad del Padre, así deberíais cumplir todos, dejando que las pruebas y lecciones que a través de la vida os da vuestro Padre, os despojasen de viejas vestiduras, de impurezas y de andrajos del espíritu, para surgir revestidos de nuevas galas. Aquí hay algo súper importante. Nos dice, así deberíais cumplir todos, dejando que las pruebas y lecciones que a través de la vida os da vuestro Padre, os despojasen de viejas vestiduras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que te está pasando no es que alguien te lo haya mandado a hacer, es que por culpa de que alguien te deseó el mal te haya pasado eso que estás viviendo, la enfermedad o eso. Hay que verlo, tal vez en el plano material sí tenga que ver o en el álmico, pero hay que verlo siempre, cada prueba, cada dificultad, cada enfermedad, es, son pruebas que Dios nos da. Hay que verlo así, todo lo que te pasa son pruebas que nos da Dios, no con la finalidad de hacernos sufrir. Hay que dejarnos de esa idea absurda de que Dios nos castiga. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor es infinito amor, no cabe en él la injusticia. Que todo esto que te está pasando es de acuerdo a tus actos, que estás recogiendo lo que has hecho en tu vida y en tus vidas pasadas. Entonces dejemos de culpar a los demás por lo que nos está pasando ahorita, por la enfermedad, la pobreza, el desengaño, cualquier situación que cause dolor, ¿no? No es culpa de los demás, es nuestra culpa por haber sembrado anteriormente odio, discordia, vanidades, codicias, lujuria, todos estos adjetivos insanos, ¿no? Que sabemos no le hacen bien a nuestro espíritu y mucho menos a la materia, ¿no? Entonces,
Hay que acordarnos siempre que no es el otro el causante de lo que me pasa, sino soy yo mismo quien ha recogido lo que ha hecho y que nos toca padecer a veces a través del dolor. ¿Para qué? Para que el espíritu se limpie, para que el espíritu se eleve. Véanlo como una oportunidad de elevarse. ¿Qué es elevarse? Es permitir pensar en Dios, permitir hablar con Dios, permitir sentir su fuerza, su poder, su luz, su amor. Esa es la elevación, que a través del pensamiento, como lo dice nuestro amado Padre, dice, es el pensamiento el que nos conecta con los seres del universo y con mi mente divina. Entonces, para eso sirve el dolor, para que el espíritu evolucione y se limpie y se desmanche. Recordando que solamente los espíritus limpios pueden entrar al reino de Dios, ¿no? Entonces nos dice que sirve también para despojarnos de impurezas, ¿no? De viejos hábitos que tenemos, ¿no? A lo mejor somos criticones, juzgones, envidiamos, odiamos, tenemos placer por hacer daño, tenemos mucha lujuria, mucha vanidad. Entonces para eso sirve el dolor, para que te despojes de raíz, porque primero así como se ara la tierra antes de sembrar, así es nuestro corazón, al mismo tiempo es una tierra que se tiene que arar para quitar todas las impurezas que hay en esa tierra, que sería el odio, la envidia, el deseo de hacer mal, la avaricia, todas esas bajas pasiones se tienen que arar para que después pueda ser plantada la simiente, que es la semilla, y de la semilla del amor, el amor de Dios que tiene que germinar. Entonces nos dice, sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores se tornen en aciertos. Para eso sirve el dolor, necesariamente tiene que haber dolor muchas veces para darnos cuenta de lo mal que hemos sido, de lo malas personas que hemos sido, del daño que hemos hecho a los demás, porque inconscientemente muchas veces hemos sido causantes del dolor de los demás, hemos causado dolor y sin darnos cuenta, ¿no? Pensando que estamos bien. ¿Por qué? Porque solamente hacemos caso a la materia, al yo, al ego, y no dejamos que nuestra verdadera esencia, que es nuestro espíritu, que es luz de Dios, se manifieste y domine a esta materia. Nos dice, así os pruebo con el fin de que la luz se haga en vuestro entendimiento, mas cuando no comprendéis y sufrís estérilmente por no encontrar el sentido de mis sabias lecciones, vuestro dolor es inútil y desaprovecháis la lección. Muchas personas conozco que han padecido, por ejemplo, cáncer, ¿no? Y se sanan, terminan bien, bueno, o sea, ya no necesitan terapias ni nada. Y después de un tiempo vuelven a lo mismo, vuelven a tomar mucho, al vicio, vuelven pues, a cosas insanas, ¿no? Y obviamente pues el cáncer vuelve a regresar, ¿no? Sí tiene que ver también con sus hábitos de alimentación y toda esta parte, pero también tiene que ver mucho el que al ser tú sano, tienes que comprometerte ante Dios en seguir una vida limpia, en seguir una elevación todos los días, que sea el Espíritu el que se eleve a Dios, porque a través del Espíritu es que se manifiesta en la materia la salud, la fuerza, la paz. Entonces, sí, Dios nos dice, ¿de qué sirve que yo te sane si no apartas tus errores, tus pecados, tus vicios, tus imperfecciones? Entonces tenemos que hacer siempre méritos para poder seguir siendo sanos. Y nos dice, en este tiempo he venido a explicaros el sentido de la vida, en el que sabréis el porqué del dolor, qué significa expiación y restitución, y por qué necesitáis purificaros. Cuando mi pueblo comprenda y sienta mi enseñanza, se colocarán los cimientos de una nueva humanidad. Entonces esto lo comparto con ustedes, hermanos, porque yo sé que hay mucha, no sé cómo decir, como mucha rencilla, no sé si decirlo así, cuando se habla de religión, recordando que esto no es una religión. Siempre yo quisiera dejar eso en claro, que el Tercer Testamento nos invita a desapegarnos de los cultos, de las imágenes, de los ritos, del fanatismo, de la idolatría. Es el verdadero culto es al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al que tenemos todos, que Dios creó, y al Espíritu de Dios, que es un culto en silencio, que es un culto en pensamiento, en sentimiento, elevado en amor a Dios y a todo su mundo espiritual de luz. Entonces, Él nos dice que tenemos que compartir, porque el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Obviamente que siempre va a haber críticas y
pues ¿cuántas veces no fue criticado Jesús? ¿Cuántos no creyeron en él? ¿Cuántos se burlaron de él? Jesús en materializado, el Espíritu de Dios, vino a dar amor, a sanar, a dar luz a los espíritus. ¿Y qué fue lo que le dio a la humanidad? Pues la muerte en la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar uno que comparte su enseñanza? Lo mismo. Y lo que hace Jesús, Dios, a través de su enseñanza es darnos fortaleza para que esas tinieblas de la ignorancia, que es lo que más nos lastima, la ignorancia, puedan ser destruidas y a cambio pueda ser plantada la simiente del amor. Último, les dejo este párrafo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho para llevar a cuestas este dolor. Que obviamente todo lo que yo les comparto es porque yo he vivido el dolor, no nada más por compartir la palabra de Dios, sino porque sé que es mi misión compartirla con ustedes, con todo aquel que está enfermo y que sufre de mucho dolor, que no ha encontrado sanidad en los médicos, porque es su espíritu el que está enfermo. Entonces, y es el espíritu el que se tiene que limpiar. ¿Y cómo se limpia? ¿Y cómo se puede encontrar la sanidad? Por medio de la purificación, teniendo paciencia y amor y comprensión en por qué es ese dolor. No es en vano. Dios nos dice que un día verás que tanto dolor no ha sido en vano. Nos promete también que todo dolor y todo sufrimiento va a ceder. Así dice Dios, en la infinita ternura de Dios tienen que desaparecer todos vuestros dolores y sufrimientos. Es palabra de Dios. Eso hay que agarrarnos muy fuerte a su palabra para tener confianza y construir nuestra fe, que la fe se construye todos los días. Es una decisión, no es algo que se siente, porque lo que se siente es efímero, pasa rápido. Pero la fe es una decisión que se toma todos los días, de confiar en Él que todo lo puede. Entonces, mediante la purificación, mediante la palabra de Dios, se consigue la sanidad, mediante la enmienda y la regeneración de la materia. Entonces, enmendar nuestros actos, arrepentirnos de lo que hemos hecho y regenerarnos. ¿Qué es regeneración? Si somos vanidosos, dejar de serlo. Si somos envidiosos, dejar de serlo. Si somos lujuriosos, dejar de serlo. Si somos avariciosos, dejar todo lo insano para convertir y transformar, regenerar toda la materia y el espíritu hacia cosas sanas, hacia lo elevado. Eso es lo que quiere Dios, mantenerte ese nivel de conciencia en el que tú eres quien creas tu destino, que conforme a tus actos vas a recibir. Entonces, dejarte de victimizar y tomar las riendas de tu vida, elevado a Dios siempre, y siempre a Él, a nuestra Madre María, a nuestro Pastor Elías y al mundo espiritual de luz, pidiendo su ayuda para que nos puedan ayudar a vencer esta reaciedad de la materia y que sea nuestro espíritu el que domine siempre la materia. Entonces dice, los hombres de buena voluntad son hijos obedientes a la ley de su padre, caminan por el sendero recto y cuando sufren intensamente, elevan su espíritu hasta mi espíritu en demanda de perdón y de paz. Ellos saben que muchas veces es necesario el dolor y por eso lo apuran con paciencia. Solo cuando éste se hace irresistible, suplican les sea aliviado el peso de su cruz. Señor, me dicen, yo sé que mi espíritu necesita purificarse, sufrir para elevarse. Vos sabéis mejor que yo cuánto necesito. Vos no podéis darme nada que no me haga falta. Hágase pues vuestra voluntad en mí. Benditos los que piensan y oran de esta manera, porque van buscando el ejemplo de su maestro para aplicarlo a las pruebas de su vida. Y nos dice también que así nuestro dolor siempre será pasajero y será breve, quien obre de esta manera. Entonces, hoy los invito a que llevemos con paciencia, con amor, ese dolor que tenemos, sabiendo que no es estéril, que hagamos que no sea estéril, que aprendamos de esta lección, de esta prueba que Dios nos manda, que empecemos a verlo así, que todo lo envía a Él, no es tu vecino que te odia, no es tu amigo que te odia, es Él el que está orando, a veces con un poco de dolor para que tú despiertes, para que la materia deje de ser tan necia, tan reacia y que sea el espíritu el que se pueda manifestar. Entonces, siempre tengamos presente que ese dolor no es un castigo, es una prueba, es una manera en que Dios nos manda para evolucionar
para despojarnos de lo que nos hace daño, de viejas costumbres, de errores, de vicios, de imperfecciones, para poder ser mejor, porque lo que Dios más ama es la evolución. Venimos a este mundo a evolucionar, al progreso espiritual. Como progresamos en materia, también tenemos que progresar en espíritu, elevándonos en pensamiento, en sentimiento a Él, siempre a Él, orando con amor, buscándolo con amor, porque Él siempre va a estar dispuesto a entregarnos su amor, su paz, su luz, y esperándonos siempre a cada instante, a cada latido de nuestro corazón, dispuesto a escucharnos. Entonces, hoy les dejo esta enseñanza, esperando que les sea de ayuda para que puedan llevar con paciencia y reconociendo y sabiendo siempre, teniendo presente en su mente, en su mente siempre, que ese dolor no es un castigo, que ese dolor tiene un propósito. Ajá. Y que lo tenemos que llevar con mucha paciencia, con amor incluso, sabiendo que hace mucho bien para nuestro espíritu. Entonces, hermanos, pues que esta enseñanza les haya quedado grabada en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma, para que la puedan poner en práctica y que su dolor sea más llevadero y lo tomen siempre con amor.